Hay pocos alumnos en todo caso, 23, este curso es grande, son casi 50. Bueno, vamos a Recu, vamos a ver los documentos de texto. Y acá está, en el marco teórico, está esta presentación de evaluación de proyectos, mercado y economía. El propósito de esta mirada, una mirada muy, muy rápida, muy superficial, digamos, de economía, es disponer de algunos conceptos que afectan a la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa, ¿no? De alguna forma, el disponer de una mirada desde el punto de vista económico, particularmente en lo que se refiere al mercado, complementa varias tomas de decisiones que están contenidas, diría yo, en los principios de economía. Entonces, en esta presentación vamos a hacer un breve análisis, digamos, de los principios de microeconomía. Microeconomía se refiere a la economía de las empresas. Macroeconomía se refiere a la economía del país, las cuentas nacionales, etc. La economía que vamos a conversar acá está orientada al mercado. Cómo las empresas, ¿no es cierto?, usan los conceptos de economía para el manejo de sus empresas en el mercado. Y básicamente esta presentación tiene tres conceptos dentro de este análisis de las posibles formas que tiene la empresa. Por un lado, lo que se llama equilibrio competitivo, donde hay muchos oferentes y muchos compradores, o muchos productores y muchos consumidores. La oferta siempre está ligada, y esto no se olviden nunca, es lo que la industria, la empresa ofrece al mercado. Esa es la oferta. Y la demanda es lo que nosotros como consumidores, ¿no es cierto?, como demandantes o como usuarios, etcétera, vamos al mercado a comprar, vamos a comprar, vamos a demandar. O sea, los consumidores demandan y los productores ofrecen. Ese es un poco, para que no se enreden, porque ¿alguno de ustedes ha tenido algún curso de economía o antes o no? No, profe. Ya. Va a ser muy, en todo caso, superficial si quieren esto. Los que quieran ahondar, después les puedo, creo, en otro curso me conviaron un libro de economía, de microeconomía, así que se los puedo subir para que puedan profundizar un poco más, los que tengan mayor interés, digamos, en estos temas. Está fuera un poco los alcances del curso, ¿ya? Está fuera los alcances en el sentido de que, ¿cómo se llama?, que es una herramienta que se supone que ustedes pueden haberla adquirido en cursos previos, pueden estudiarla por su cuenta, o pueden, si les interesa, o pueden simplemente tomar algunas cosas como las que yo te voy a plantear acá y un poco olvidarse del tema. No está en las habilidades propias de un ingeniero civil en obras civiles saber economía, ¿ya? Entonces, estos principios de economía son los que quiero que revisemos acá. Disculpen el ruido, pero la presentación es con ruidito. Hay una cuestión, ¿no es cierto?, acá importante. Los nuevos proyectos de inversión producen cambios en los recursos que utilizan. Obviamente, ustedes hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que para salir con una propuesta de valor necesitamos materias primas, energía, mano de obra, etc. ¿Ya? Y ahí tenemos el tema
El costo es más fijo y variable, ahí está relatado de alguna forma, ¿no es cierto? La entrada de un nuevo proyecto a un determinado mercado, por efecto, tendrá un impacto como consecuencia del aumento de la oferta. O sea, si hay 3 empresas que están funcionando en un determinado mercado y entra un cuarto, supongamos las compañías de ¿cómo se llama?, de comunicación. Estaba Entel, Movistar y Claro. Y de pronto, ¿no es cierto?, WOM decide entrar a ese mercado y revoluciona todo el mercado. Tiene un efecto, porque hay un mayor aumento de posibilidades para los clientes con su oferta, y si tiene muchos recursos, como por ejemplo en este país demostró tenerlo, afecta la estructura del mercado y corrige los precios y la cantidad transada. En el fondo, un nuevo competidor en una determinada industria, y acá, ojo, industria, también es bueno que fijen bien ese concepto, ya que estamos hablando de economía. Industria se refiere a la sumatoria o el conjunto de empresas que están compitiendo por un determinado mercado. Por ejemplo, en la industria de la telefonía celular serían las empresas que yo les estaba relatando, y hay otras. Después, la industria de los bancos son todos los bancos que están en la plaza. Bancos, los 15 o 20 bancos que funcionan acá. Bancos privados, estatales, en fin. La industria de los seguros son las compañías de seguro que están acá. La industria del retail, bueno, son todas las grandes tiendas, Falabella, Ripley, Almacenes París, Corona, no sé, Johnson, todo. Eso es la industria. O sea, la palabra industria se usa ¿cómo se llama? Para identificar un conjunto de empresas que compiten por un determinado mercado. ¿Mm? Y obviamente si entra un nuevo actor en esa industria, produce un impacto en la oferta, y eso puede cambiar la situación. También si sale alguno, como a veces ocurre, también ocurre, ¿no es cierto?, que hay un efecto en los precios o en la cantidad, dado que hay una menor cantidad ofrecida. La industria del cobre, por ejemplo, es una industria interesante para los chilenos particularmente. Son todas las empresas que están en el mundo produciendo cobre. Chile es un actor principal en esa industria por 2 razones. Una, porque produce mucho y consume poco. Entonces es el mayor exportador quizás que hay de cobre en el mundo en este momento. Andamos alrededor de las 6 millones de toneladas, que es una cifra. Codelco creo que produce alrededor de 2,5 millones de toneladas, y todas las empresas privadas que se han ido desarrollando, que a propósito hoy día está muy efervescente esa industria por el royalty minero. ¿Ah? Entonces, para Chile es muy importante el tema del cobre. Y además estamos en un momento de alza. Son recursos que van a permitir, ¿no es cierto?, manejar un poco todos los temas de la pandemia, contribuir por lo menos y lograr ponernos de pie nuevamente, ¿no? Las economías quedan en el suelo con estas cuestiones que ocurren. Y Chile no es la excepción, digamos. Chile, bueno, ha financiado gran parte de este deterioro económico con recursos de los propios trabajadores, los retiros del 10%, que suman hoy día, van a sumar por lo menos hasta el tercer retiro alrededor de 50.000 millones de dólares. Ustedes comprenderán que eso es una cifra que ningún país ha tenido para ponerlo encima de la mesa. Y yo creo que de ahí que en Chile, dentro de todo, el tema no ha sido tan dramático.
Hay otros países que aquí hablamos de la India, por ejemplo, o en África, que no tienen ni plata para comprar las vacunas. Así todo, como te digo, el Estado también ha puesto una cantidad muy políticamente controvertida, con muchas regulaciones, requisitos, focalización, etcétera, pero así todo también ha sumado una cantidad significativa, del orden de 18.000 millones de dólares. Mucho menor que la que sale del 10%, pero también impacta. Y ahora, bueno, se están viendo los famosos mínimos comunes que le llaman, ¿no es cierto? Y seguramente ahí van a venir otros, no sé, 12.000, 15.000 millones de dólares, por lo menos a todos los registros hogares que están, ¿cómo se llama? El registro general de hogares, sin mayor discriminación ni papeleo. Bueno, entonces, volviendo al cobre genera hoy día, no sé, está generando 2.000 o 3.000 millones de dólares más por efecto del mejor precio, ¿no? Esto en términos anuales, en todo caso, no es tampoco la panacea, pero por lo menos se están generando excedentes. Entonces, bueno, la economía, y volviendo a la industria del cobre, ¿qué pasa con el cobre? Cuando el cobre está con un precio alto, entran muchas empresas a esa industria, ¿ah? Porque el precio atractivo llama a muchas empresas mineras que pueden estar paralizadas porque no son muy eficientes, pero con un precio de $4.50 la libra de cobre, todos son eficientes al final, todos son capaces de producir. ¿Mm? Contrariamente, cuando el precio baja, por ejemplo, a nivel de $2.50 o $2, todas las empresas chicas salen del mercado, no son capaces de producir para vender a ese precio. Y como a pesar de todo Chile es un tomador de precios, ¿qué significa que toma los precios? Que hay una bolsa de Londres que fija el precio de acuerdo a la oferta y la demanda internacional. Entonces, todos los que no son capaces de producir, ganando algún dinero, quedando con algún excedente, cuando el precio está a $2.50, tienen que salir, pues, cuando el cobre está a $2.50 la libra. Salen del mercado, no producen, cierran. Hoy día están produciendo todos como locos. Hasta las minas más pequeñas se echaron a andar. Yo les aseguro que sin haber salido de mi casa, ir a ver, digamos, el territorio, yo creo que están trabajando todas las minas que tienen alguna posibilidad de producir cobre. Ahora ustedes, para que sepan también, bueno, la pequeña y mediana minería de alguna manera le entrega su producción a ENAMI. ENAMI actúa como un poder comprador, por un lado, que protege a los pequeños y medianos, como se llama, productores, y les ofrece un precio normalmente mejor que incluso que el del mercado. ¿Ah? Precio que tiene consideraciones sociales en el fondo, de alguna forma, pero tampoco tiene mucha maniobra. Y después NAMI, bueno, acumula, procesa y produce el cobre que viene de una cantidad enorme de pequeños empresarios mineros, digamos. Pymes, micropymes, pirquineros, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el precio está alto? Bueno, a todos les conviene producir. No importa que vaya a producir con una carretilla y una pala y una picota. Pero igual, al final, el precio te paga. El precio te paga, digamos, toda tu ineficiencia. Y ganas algo. ¿Mm? Entonces, ese es un poco el principio de cómo crece la oferta dependiendo del precio.
¿no es cierto? Si tenemos un precio alto, hay mucha oferta. Si tenemos un precio bajo, baja la oferta. ¿Por qué? Porque algunos no pueden producir a ese precio. Esa es la única razón. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto, no? Sí, profe. No sé si están muy interesados en todo este tema. Ya, pero acá tenemos ya una curva que yo sé que estas cosas les gustan más a ustedes. Hay un precio, ¿no es cierto?, sobre el cual la oferta, que es la línea que va subiendo, está debajo del triángulo achurado con gris, que en el fondo responde a los costos marginales. Costos marginales, si tú piensas, son los costos variables, ¿ya? Y podríamos decir que lo que va desde ese punto de intersección hasta abajo, podríamos decir que tiene relación con el costo fijo. Entonces las empresas pueden producir solo cuando parten cubriendo sus costos fijos, ¿te fijas? Y en la medida que sube el precio, van ofreciendo más. Porque hay muchas empresas que empiezan a entrar. Primero entran las más grandes, con un precio más bajo, pero que son capaces, a pesar de eso, de producir. Tienen espalda, además financieras, pueden producir contra stock, por último, incluso. Y después, en la medida que va subiendo el precio, ¿no es cierto?, van entrando otras empresas. Entonces, esta es la curva de oferta, una recta en este caso. En realidad, cuando uno analiza en economía, tiene una pequeña guatita esta curva. Pero para efecto de la explicación, supongamos que es una recta. Ahora, si yo me sitúo, aquí tengan cuidado, este gráfico no es como el que vimos para el punto de equilibrio de eliminar, o la cuenta de la servilleta. Este es P acá arriba, es P. No son los ingresos, es el precio al cual se transa el bien o servicio de esa industria. Y acá está el Q sigue siendo el mismo que teníamos antes, ¿ya? Y esta curva de oferta representa, ¿no es cierto?, a todas las empresas que están dentro de una industria, ¿ya? ¿Qué dice ahí la literatura que está acompañando este gráfico? Lo mismo que le estaba diciendo yo. La relación y precio y cantidad hace que los productores estén dispuestos a producir. Y la producción dependerá de los costos de los oferentes. Claro, depende de cada oferente que pueda o no pueda producir a ese precio, como les explicaba con los mineros chicos y los grandes. Y entonces van entrando en la medida de que el precio sube más oferente. Cuando hay mucha oferta, ¿qué es lo que ocurre por otro lado? Baja el precio. Internacionalmente, eso es lo que ocurre en el mercado de Londres. Porque si hay mucha gente que está ofreciendo cobre, quiere decir que hay un sobrestock de cobre y ese sobrestock obviamente impulsa a la baja el precio. Al revés, cuando hay problemas como ahora, ¿no es cierto?, que los grandes productores de cobre están con dificultades por la pandemia, por todo lo que eso significa en sus distintos países. Y por otro lado se ve un repunte económico, se ve por otro lado la electromovilidad, el cobre, que en fin es un elemento insustituible en la reactivación. Entonces el precio sube. Pero si sube mucho, hay mucha gente que ofrece y el precio baja. No sé si me explico, pero así funciona el mercado. A un cierto precio, para algunos será conveniente producir, en tanto que para otros productores pueden aumentar su producción y algunos que no estaban produciendo por tener costos mayores pueden ahora comenzar a hacerlo, creciendo la cantidad total. ¿Ya? Esto se lo expliqué entonces con el concepto de la industria del cobre. Ojo, son muchos productores los que están en una industria. Y eso es lo que estamos analizando acá. Ahora,
Si yo estoy en un determinado precio, supongamos que estoy en un precio, en este precio, ¿no es cierto? Hay mucha gente que era capaz de producir acá, ¿no es cierto? Y ganar plata, porque eran muy eficientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para esas industrias, perdón, para esas empresas que están en la industria, van a tener un excedente de los productores, que se mide en ese triángulo gris que está encima de la curva de oferta. No sé si entienden el concepto del excedente de los productores. Si el precio de equilibrio es este, ¿ah? El que se está dando en el mercado, $4.50 la libra, pero yo tengo un costo que me permite ganar dinero en $2.50, o sea, estoy por acá. Todo esto que tengo hacia arriba son excedentes para mí, porque soy eficiente, porque soy grande, porque tengo economías de escala, porque tengo tecnología, etcétera, etcétera. No sé si se entiende. Entonces, esa área que está ahí es la que se llama excedente de los productores. Sigamos. Al revés, ¿no es cierto? Tenemos acá la demanda. Tenemos la demanda, ¿no es cierto? La demanda, entre mayor es el precio, hay menos gente que está dispuesta a pagar. ¿Ah? Si la cosa es muy cara, habrán pocas personas que compren, o porque no les alcanza, o porque su concepto de valor es inferior al precio que están cobrando. Entonces, tú no compras cuando encuentras que te están estafando, ¿no es cierto? Que te están engañando, o que te están vendiendo algo que no tiene valor para ti y te están pidiendo mucho dinero. Pasa mucho con productos, por ejemplo, productos de consumo familiar. Aquí podemos hablar, digamos, de los consumidores, así que aquí son los que compran. Si la palta está a 6.000 pesos el kilo, la gente no come palta, no come, ¿no? Porque tiene que privilegiar comprar para alimentar a la familia completa y no puede gastarse toda la plata en un producto que está en ese momento disparado, que estuvo disparado por mucho tiempo, ¿ya? En Semana Santa el pescado se duplica en su valor. Bueno, si queréis comer pescado en Semana Santa, tenéis que pagar el doble, porque hay mucha gente que quiere consumir. Entonces el mercado reacciona ante esas cosas y de alguna forma sube el precio, porque sabe que los consumidores van igual a querer consumir una determinada artículo, producto o servicio. Pero lógicamente en la medida que va bajando el precio del servicio, hay más personas. Estas son las personas aquí, ¿no es cierto? La cantidad de personas. Entre más bajo está el precio, más gente va a querer consumir. O va a poder consumir. Entonces, ¿qué ocurre? El punto de equilibrio está acá. Ya lo vamos a ver en la próxima lámina. ¿Qué ocurre? Que el que estaba dispuesto a pagar por allá arriba, el que estaba dispuesto a pagar por acá, tiene un excedente. Todo esto, cuando se produce este precio, para él es un regalo, porque él estaba dispuesto a pagar más. No sé, hay cosas que pasan de esa manera. O sea, eh, hay personas que compran sí o sí, ¿no es cierto? No importa el precio, pero lo tienen que comprar. Artículos de primera necesidad, pongámosle. ¿Ah? Y que de repente podría haber escasez. Sí o sí lo van a comprar. En consecuencia, si baja el precio, ese consumidor que iba a comprar igual, tenía una disposición a pagar alta, cuando baja el precio tiene un excedente, se ahorra plata, se la echa al bolsillo y dice, qué bueno que bajó el precio, ya no me voy a gastar esto. Y aquí explica lo mismo, ¿te fijas? Si el precio baja, comenzarán a consumir algunos que no lo estaban haciendo.
¿no? Acuérdense que acá en la demanda es una disposición a pagar que tiene el consumidor. ¿Ya? Acuérdense que es precio y cantidad acá, P y Q. Bueno, las curvas de oferta y demanda tienen una elasticidad. Que en el fondo, ¿qué es lo que es la elasticidad? Es el cuánto, o sea, primero digamos que la demanda es negativa, porque entre más bajo el precio aumenta más la cantidad, y la oferta es positiva, que la curva va subiendo. Entre mayor es el precio, hay más productores que están dispuestos a pagar. ¿Ya? Ahora, la inclinación que tienen estas rectas, pongámosle, que son rectas en este caso, eh, explican un poco el concepto de elasticidad. Si varía mucho, ¿no es cierto?, la cantidad demandada respecto del precio, decimos que el producto es muy elástico. ¿Ah? Yo puedo, bajando el precio, obtener una masa importante de consumidores. Y hay otros productos que son muy inelásticos. Si subo o bajo el precio no varía mucho, porque en definitiva la gente igual tiene que comprarlo. Entonces hay productos que de repente en los mercados son muy imperfectos en ese sentido, porque no hay una oferta bien equilibrada respecto a la demanda y juegan un poco con eso, digamos. Entonces hay poca elasticidad de precio. Si yo tengo que comprar un medicamento que me salva la vida, alguien podría cobrarme todo lo que yo tengo y yo estaría dispuesto a pagarlo. Entonces es muy inelástica, ¿te fijas?, respecto del precio. Al revés, si ya hay un producto que yo no quiero, no importa el precio que tenga porque yo no lo quiero. Para mí no soy consumidor de ese producto. ¿No? Supongamos que yo soy una persona que no bebe alcohol, como es el caso. A mí que suba o baje el pisco, la cerveza, el whisky, es lo mismo. Igual no voy a consumir. ¿No? Aunque lo estén regalando, tampoco. Para mí, yo me tomé todo lo que tenía que tomarme en algún momento de mi vida y ahora me hace mal. Entonces no, decidí hace muchos años ya no beber. Bueno, es una decisión personal, absolutamente. Todos están en su derecho a hacer lo que quieran. Pero si baja el licor, me da lo mismo. Si sube, me da lo mismo. ¿Ah? Entonces es una curva totalmente inelástica para mí. Lo mismo ocurre con otras adicciones, el tabaco, etcétera, etcétera. Hay gente que paga cualquier precio que le cobran. Ustedes saben que el tabaco, por ejemplo, el 90% es un impuesto. De ahí que viene el contrabando de cigarrillos para la gente que fuma. Y al final, de alguna manera, el lobby que hicieron las empresas tabacaleras por años instalaron finalmente una adicción eh, muy dañina, muy perjudicial, que al final le tenemos que pagar entre todos porque esa gente se enferma, va a la salud, hay que tener hospital, cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, hay productos que son muy elásticos y hay otros que son muy inelásticos. ¿Ya? Quiero que entiendan ese concepto de la elasticidad respecto del precio y de la cantidad. Ya, entonces veamos ahora un poco lo que es hay varios modelos acá, ¿no es cierto?, posibles estructuras del mercado. El equilibrio competitivo, que es el primero que vamos a ver, después el oligopolio, que es muy parecido a la competencia monopolística, y después está el monopolio. Vamos a ir analizando uno por uno. Ya, acá tenemos las dos curvas anteriores sumadas, ¿te fijas? Tenemos la oferta, que es la que sube, y tenemos la demanda, que es la que baja. Y aquí se me forman dos triángulos, ¿te fijas? Uno, el excedente de los productores, que es el más oscuro, y arriba, el más clarito,
que es el excedente de los consumidores, que está debajo de la demanda. Y ocurre que en el equilibrio competitivo, que también se llama competencia perfecta, ¿ah? Los agentes económicos son tomadores de precios porque hay gran cantidad de productores y gran cantidad de consumidores. Entonces, y además el bien es homogéneo, todo el mundo sabe lo que pasa y finalmente el equilibrio en esas condiciones de información y de homogeneidad se produce lo que se llama el equilibrio competitivo. Y en el punto donde se corta la oferta y la demanda. ¿Ya? Y eso mirado al punto de vista, ¿no es cierto?, del modelo capitalista o del modelo de mercado, si tú quieres. Esto lo escribió Adam Smith allá hace como 180 años o más, en el libro que se llamaba La riqueza de las naciones, y está vigente hasta el día de hoy. Lamentablemente, esto fue muy manipulado después, y el propio Adam Smith habría estado muy en contra de todos los abusos que produjo esta teoría económica, que en realidad no es que la haya producido la teoría económica, existió siempre. Lo que ocurre es que la teoría describe, digamos, cuáles son las conductas, las que favorecen a las partes en términos de equidad y las que desfavorecen o desmerecen, ¿no es cierto?, a unos respecto de otros. Entonces, en competencia perfecta o equilibrio competitivo, en general el mercado funciona bastante bien, ¿no? Porque hay simetría de información, el producto es homogéneo, entre más producto haya, mejor es el precio, entre más consumidores hayan, también es mejor el precio, ¿no? Porque esto piensa, son la industria, supongamos que estuviéramos hablando del azúcar, que es un producto bastante homogéneo y que todos consumen y que hay muchos productores. Hay productores de remolacha, hay productores de azúcares importadas, de caña, de esto, de lo más allá. ¿Ya? Entonces, ahí ocurre, ¿no es cierto?, que el bien queda regulado por el precio del mercado. Eso implica que si el mercado regula finalmente las transacciones, no hay desabastecimiento. Si yo fijo el precio, ¿ah? Supongamos que hay países que lamentablemente fijan los precios para poder permitir que una parte de la población pueda consumir. Y eso ha sido dramático. Hay países, bueno, lamentablemente en nuestro continente ha habido varios, digamos, que han tenido que pasar por aquello, sobre todo que han estado bloqueados por potencias económicas mundiales, en su abastecimiento, etc. Entonces ahí, si el Estado, ¿no es cierto?, actúa como regulador en un mercado en que no debiera actuar, porque se supone que la oferta y la demanda deberían regular el precio y la cantidad, ocurre que se produce el desabastecimiento y el mercado negro. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no está dispuesta a vender a ese precio, porque a lo mejor no le cubren los costos, porque la gente igual está dispuesta a pagar más, pero paga por debajo cuerda y entonces se crea un mercado paralelo, etcétera, etcétera. Y se produce desabastecimiento, porque el precio que fija el Estado como ente regulador, nadie está dispuesto a vender. Los que compradores, claro, estarían dispuestos a comprar, pero no hay. Y eso es lo que ocurre en los mercados regulados cuando no debieran ser regulados. Hay veces que el Estado sí tiene que regular, pero en los casos de las mercaderías y productos que son commodities, que se llaman, que son artículos de primera necesidad, que son artículos que
que ¿cómo que se llama? Que todo el mundo necesita para vivir y que lo produce mucha gente. Entonces ahí no debiera haber esta regulación. Y al haberla, se produce desabastecimiento. ¿Ok? No sé si se entiende un poco los ejemplos que estoy tratando de dar, porque es bueno y malo, digamos. Cuando yo empiezo a alterar el tema de los precios en forma no natural, digamos, no en competencia de equilibrio competitivo, no en el mercado de competencia perfecta, como se llama. Entonces ocurren todos estos problemas. Al revés, ¿no es cierto? Cuando los mercados los precios los fija el mercado, entonces ¿qué va a ocurrir? Que hay muchos oferentes a un determinado precio, hay otros a un precio un poco más bajo. Al final la industria va generando un precio. Y tenemos los supermercados llenos hasta el cuello. ¿Por qué? Porque hay mucha producción a los precios que la competencia perfecta ha determinado, ¿no es cierto? Y obviamente todos los que son capaces de producir entregan. Es lo que se vive muchas veces en el modelo capitalista cuando hay abundancia de oferta, porque el precio está fijado por una gran masa de consumidores también. Aquí, por ejemplo, hemos visto durante esta pandemia que ha habido, ¿cómo que se llama?, problemas de oferta, porque por muchas razones no se ha logrado poder ofrecer todo lo que se necesita en la población. Entonces, eso hace que ciertos productos suban de precio. ¿Ya? Y, por ejemplo, los autos usados. En un momento determinado no llegaban autos y los autos suben. Y han seguido subiendo con la liquidez que tiene el mercado, con los retiros de las AFP, más las platas que ha puesto el gobierno, en fin. Entonces la gente no quiere usar la locomoción pública y tiene una disposición a pagar muy alta con tal de moverse de forma segura. Entonces los precios de los autos, como no habían autos, subieron. Seguramente van a haber autos luego y van a bajar los precios. El tema del precio del dólar, por ejemplo, también es una explicación. Cuando Chile, por ejemplo, tiene un precio muy alto del cobre, normalmente el dólar baja. ¿Por qué? Porque hay una inyección de dólares muy fuerte en la economía. De hecho, la balanza comercial en la pandemia ha sido positiva, o sea, han quedado excedentes. La balanza comercial a todo esto es la diferencia entre lo que yo compro y lo que yo vendo. Entonces, Chile prácticamente siguió produciendo lo mismo que producía con pandemia o sin pandemia. Y entonces tiene excedentes en su balanza comercial. Y no ha podido comprar todo lo que necesita porque no hay oferta. Hay muchos países que no tienen oferta. De hecho, el comercio internacional se ha visto perjudicado bastante en muchos artículos escasos. Los computadores, por ejemplo, han subido muchísimo o han mantenido su precio cuando veníamos acostumbrados a que iban bajando de precio, ¿no es cierto? Año a año iban bajando y de repente con la pandemia se congelaron los precios y empezaron a subir. Porque todo el mundo necesita un computador para trabajar o para estudiar o para lo que sea. No sé si se entiende un poco toda esta explicación de la oferta y la demanda. Espero que sí. Los que no lo hayan entendido, revisen la grabación después. Y si tienen alguna pregunta en concreto, háganla. ¿No? Ya. Bueno, en el caso del monopolio, la situación que explicábamos, ¿no es cierto?,
anteriormente el monopolio de alguna manera no la acepta. No la acepta porque dice a mí no me conviene producir cuando mi costo marginal es igual a mis ingresos marginales. Entonces hasta ahí no me produzco yo porque si por cada unidad que yo produzco recibo menos, me quedo ahí. Entonces, si ustedes miran, el equilibrio que se produce acá es un equilibrio que está mucho más atrás del punto de la competencia perfecta. Está en este punto de acá. Perdón. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el monopolio captura una parte de los excedentes de los consumidores. ¿Me fijan? La curva de excedentes de los consumidores era hasta acá, el área. Pero cuando funciona el monopolio, si es que no está regulado, ¿no es cierto?, el monopolio produce hasta acá, ¿no? ¿Qué logra con eso? Aumentar sus excedentes como productor. Y los sube desde este triangulito que tenía acá, pierde eso, pero gana todo este cuadrado encima. Y para de producir en el momento que el ingreso marginal es igual al costo marginal. El ingreso marginal, podríamos decir, depende obviamente del precio y depende del mercado. Entonces, si el mercado empieza a bajar los precios porque hay mucha oferta, los precios bajan y el ingreso marginal disminuye. ¿Mm? Y eso hace entonces que el monopolio se sitúe en otra posición distinta de la del equilibrio competitivo. ¿Ah? Bueno, y entonces, en definitiva, el monopolista en general, ¿no es cierto?, maximiza su utilidad y eso se llama poder monopólico. ¿Ah? Cuando yo soy el único que produce algo, fijo un poco el precio. Por ejemplo, las vacunas ahora. Las vacunas tienen una serie de misterios porque justamente como son productos protegidos por patentes y más que patentes por la capacidad de producir una determinada cantidad con eficiencia, también a la cadena de producción. Entonces, ahí no hay contrapeso. O sea, tú dime, ¿cuánto vale una vacuna para una persona que no quiere enfermarse? Mucho. Podría costar, no sé, si tú tienes dinero, podrías pagar 100.000 pesos a lo mejor por una vacuna. Y de hecho, si hubiera un mercado desabastecido de vacunas, se transarían en el mercado negro las vacunas como ocurre en muchos países. ¿Ya? De hecho, bueno, la vacuna influenza la andan ofreciendo por ahí como por 10 lucas. Claro, la gente que quiere vacunarse, que no tiene el derecho en el plan de vacunación nacional, tiene que pagarla. Las vacunas, entiendo, del COVID, cuestan alrededor de $10, por decirte una cifra, lo que es mucha plata, porque si tú pensás en todos los millones de vacunas que se compran, 15 millones, 30 millones de vacunas se van a consumir, yo creo, a $10, son 30 millones de dólares, solo para efecto de vacuna. O 30.000, no, 30 millones de dólares. No, creo que es una cifra más alta, tendría que ser los números. Pero si vale 10, a ver, vamos a buscar mi calculadora. Si vale $10, ¿no es cierto? Y son 30 millones, son 300 millones de dólares. No deja de ser, ¿no es cierto? Son 300 millones de dólares. O sea,
Chile se va a gastar 300 millones de dólares en vacunas. Hay países que no tienen esa plata. Y si yo, como particular, quiero vacunarme, al principio de la pandemia, por ejemplo, en Miami había turismo de vacunas. Gente viajaba, pagaba un pasaje en avión y se iba a Miami y se vacunaba. Piensa todo lo que significa, cuánto estaba pagando. Bueno, y en Chile también, cuando empezó a haber abundancia de vacunas, algunos se avivaron y hacían turismo de vacunas. También después, bueno, obviamente se empezó a regular todo eso. Aparte de que estábamos con fronteras cerradas. Pero no sé si me entienden cómo funciona esta cosa del monopolio. O sea, que el poder monopólico es muy, muy, muy indeseado para el mercado de los consumidores. Y por eso que el Estado tiene que entrar a regular el tema de los precios en el monopolio. Hay monopolios que son más bien naturales. Por ejemplo, yo no puedo tener 5 compañías de distribución eléctrica instalándome, conectándome al medidor, ¿no? O sea, hay un monopolio natural, o sea, tiene que haber una compañía, pero para que no abuse esa compañía, el Estado tiene que poner el precio y fija el precio por kilowatt hora. O sea, hay un monopolio regulado, que si bien es cierto es un monopolio natural, porque para producir y distribuir energía tú necesitas una masa crítica muy grande de consumidores, pero no pueden por eso cobrarte lo que se les ocurra. O sea, la importancia del Estado es sumamente grande. Si tú no le quitas esos poderes al Estado y dejas que el mercado solamente fije todo, los abusos serían aún peores de lo que hemos vivido, que hemos visto, digamos, cuando el zorro está suelto dentro del gallinero. Entonces, esta es un poco la cosa entretenida que tiene la economía, a mi juicio. Bueno, y acá tenemos el tema de los oligopolios, que cuando son pocos los oferentes y muchos los consumidores, acá tenemos los casos que hemos visto acá en Chile, ¿no? Papel confort, la colusión de los pollos, los pocos productores de las farmacias, los pocos productores se ponen de acuerdo en los precios. Ahora tenemos un problema con el gas licuado, que no sé cómo lo van a resolver, porque el precio del gas licuado no está regulado, y como no está regulado subió 40%. Estamos entrando al invierno y no tenemos balones de gas licuado a menos de 25 lucas el balón. Entonces, y el año pasado costaba 16. O sea, te das cuenta tú que cuando tú no regulas algo, el mercado se sube por el chorro. Y dicen que hay, ¿no es cierto? Curiosamente, todos están en ese nivel de precio, pues ninguna compañía está dispuesta a vender a menos de ese precio. Entonces, no estarán puestas de acuerdo. Ahora es difícil probar esto. Y ahí se sacaron las leyes de delación compensada. Porque para poder probar que alguien se pone de acuerdo, alguien de adentro tiene que acusar. ¿Mm? Alguien que diga, sí, yo sé, mira, fulano tiene un correo o se puso de acuerdo con sus danos, o revisen esto, o revisen aquello. Y todas las colusiones en general se han producido porque, bueno, hay abuso y cuando se han descubierto es porque alguien cuenta el cuento. Incluso uno de los que están de acuerdo de repente dice, no, aquí nos van a pillar, sí o sí. Entonces yo los delato. A los que me puse de acuerdo con ellos los traiciono y los delato. ¿Ya? Y así me salvo de una parte de la multa. ¿Ya? Ahora, bueno, esto de la delación viene fuerte, viene fuerte en muchas actividades ilícitas.
Y la única manera de pararla es compensando económicamente al que delata, incluso. Ya, mira, vamos a recuperar, no sé, 100 millones de pesos, te damos 20 millones para ti si tú nos contáis dónde está la trampa. Y entiendo que incluso todo el tema del narcotráfico y muchas otras cosas están en ese terreno hoy día. Están usando la delación o delatar por parte de ciudadanos a cambio de una compensación para los que acusan. Es como feo, ¿eh? Como que el acusé del sapo, lo que tú queráis, pero la economía, si no tiene esos mecanismos de incentivo, lamentablemente no puede corregir las imperfecciones del mercado. Bueno, y acá en los oligopolios está el tema de la cooperación, que están aplaudidos en otras actividades de la vida, ¿no es cierto? Siempre es bueno cooperar, hay que ser buen compañero, hay que trabajar en equipo, pero acá en el mercado es algo que se llama colusión y que es penado por la ley porque contraviene las leyes de mercado y va en detrimento de los beneficios del consumidor. No sé si me explico. Bueno, en el caso de la cooperación, acá el objetivo es maximizar los beneficios de un grupo de firmas. Entonces, pero ese beneficio va en contra de muchos consumidores que van a consumir ese producto. Ya. Y cuando las firmas no cooperan o compiten, bueno, todos tratan de sacar el máximo beneficio, pero no hay acuerdo y en consecuencia el precio baja. Las empresas son más eficientes porque están compitiendo, están buscando la forma de hacer las cosas de forma más económica, más barata. Ya, luego existirán incentivos a la cooperación, claro, porque los que se coluden obtienen más beneficios. Imagínate que te cobran todo, no sé, 100 pesos más por el kilo de pollo. Chuta, son cuántos millones de kilos de pollo se venden diariamente o mensualmente o anualmente. Muchos, muchos kilos. En consecuencia, y 100 pesos como que no da lo mismo. Pero si están coludidos es porque estarían dispuestos a vender 100 pesos más baratos. Y es como que le sacan la plata del bolsillo al consumidor. No sé si me explico. El confort fue igual. O sea, tú tenías que comprar confort. Y se pusieron de acuerdo, no vendamos menos de tanto. Ya. Y se ponen de acuerdo. Ahora, si uno se aviva y se baja ese precio, rompe el cartel, que se llama, rompe la colusión. ¿Ah? Y si cobra más alto, pierde todo el mercado, porque están todos cobrando en ese precio. Entonces, es complicado, te fijas, la cooperación aquí les trae mucho beneficio a los oligopolios. Bueno, y ahí hay un tema que analiza la teoría de juego, el dilema del prisionero, eh, que no sé, que es una matriz, ¿no es cierto?, que produce beneficios si tú delatas o no delatas. Y ahí hay todo un juego que al final tiene un equilibrio que se llama equilibrio de Nash y que finalmente termina impidiendo de que se produzca la colusión. ¿Y eso por qué? Porque hay incentivos a delatar. Entonces todos delatan al final. A pesar de que todos reciben pena y no están en el punto óptimo, la gente prefiere delatar porque tiene una pena menor, pero garantizada. Entonces, por eso se llama dilema del prisionero. Tú encierras en distintos espacios, ¿no es cierto?, a gente que cometió un delito y los interroga y les dice, mira, si tú confiesas, yo te consigo esta pena. Pero si tú no confiesas y te acusa el otro, tú recibes las penas del infierno. Entonces, ¿te fijas? Y eso se ha escrito en la teoría de juego como el dilema del prisionero. Los que quieran verlo, está
Está en internet, hay muchos artículos respecto a esto, pero no voy a entrar acá en... La competencia monopolística, se supone que todos los modelos anteriores, que las firmas compiten y producen bienes homogéneos, pero puesto que eso no ocurre, y eso pasa en algunas cosas, el cemento, las cosas agrícolas, el petróleo, los metales. Pero los productos que pueden ser diferenciados por su manufactura, por ejemplo, el Chevrolet es distinto del Toyota, distinto del Audi, del Mercedes. Entonces, se tratan de diferenciar, a pesar de, ¿cómo se llama?, de que tienen básicamente un producto común, pero una marca distinta, prestaciones distintas, etcétera, etcétera. Entonces eso hace la competencia monopolística, a pesar de estar en un mercado que debería ser de libre competencia, a lo mejor, le van metiendo atributos y buscan la diferenciación. Por ejemplo, un autoservicio tiene más clientes porque tiene, ¿no es cierto?, le limpian el vidrio o le regalan un descuento o le pasan el diario si tú echas benzina en esa bencinera. Pero al final de cuentas, si tú miras el barrio, todos tienen el mismo precio. Entonces alguien trata de romper un poco el tema del precio sin salirse, ¿no es cierto?, de la competencia, pero le agrega cosas. No sé si me explico. Entonces, y hay leves diferencias entre uno y otro. ¿Y para quién tiene beneficio? Para el que percibe la diferencia, ¿no? Que percibe la diferencia, se deja seducir por esa diferencia y acude y se hace cliente de una determinada empresa sin tener una razón mayor que la percepción de la diferencia. Bueno, acá hay unos cuadros que explican un poco la estructura, la conducta y el resultado. La competencia perfecta, por supuesto, tiene muchas firmas, es fácil de entrar, es estándar el producto, no hay mucha estrategia de mercado porque se produce solo el ajuste, etcétera, etcétera. Y en general produce buena equidad. Ahí tiene buena eficiencia técnica porque la gente compite por hacer mejor las cosas. Pero tiene baja rentabilidad, ¿te fijas? Entonces, claro, nadie quiere estar ahí, ¿no? Y en los oligopolios, si tú miras más abajo, puede ser alta la rentabilidad, ¿no? Y el monopolio, ahí dice, es excesiva si no es regulado. Lo que ocurre es exactamente eso. Los monopolios están regulados. Bueno, ustedes léanlo después con más calma, esto si quieren. Pero ahí están básicamente las diferencias. Yo obviamente no les voy a preguntar nada de esto, así que esto se los explico para que aprendan un poco de economía, de microeconomía. El enfoque de organización industrial, bueno, obviamente nos serviría como para analizar nuestras empresas, ¿no es cierto?, en el desarrollo que estamos haciendo en el curso, la empresa que vamos a evaluar, ¿no es cierto?, como proyecto grupal, ¿ya? Siempre vamos a tener que analizar qué barreras de entrada tiene, cuál es la estructura de costos, si conviene integrarla verticalmente. ¿Sabes lo que es la integración vertical? Que yo hago distintas etapas dentro de un proyecto. O sea, por ejemplo, si soy productor de pollo, fabrico los alimentos para los pollos. Y si sigo integrándome verticalmente, tengo un fondo para producir los alimentos que después voy a procesar con los que voy a alimentar los pollos, ¿no? Y después puedo tener otra integración, puedo tener una cadena de camiones que reparten mis pollos. ¿Te fijas? Entonces, en esas integraciones verticales se producen también muchos problemas para el fisco, porque yo puedo poner la utilidad donde quiero. Bueno, antiguamente era donde quiero, ahora ya no. Ahora están más regulados, pero igual como es un tema interno de las empresas, es difícil de regular y entonces ha tenido que poner algunas disposiciones. Que bueno, cada etapa tiene que tener
un precio que está en el rango de mercado. Porque si no podría decir yo, mira, no, el mercado de los alimentos está muy competitivo, entonces ahí me voy a generar más utilidades porque tengo beneficios. O en el terreno, en el fondo que tengo para producir, ahí no pago impuestos porque tengo renta presunta. Entonces, corro todas las utilidades para el, ¿cómo se llama? Para lo que tiene menos control o menos carga impositiva. Eso ha ocurrido mucho y sigue ocurriendo, de hecho. La reforma tributaria yo creo que es un tema que va a tener que abordar ese problema. Ocurre que de repente hay un gallo que produce millones de dólares en palta o lo que sea y tiene una renta presunta, no sé, por el tamaño del predio y no paga impuestos o paga mínimo. Entonces, mire, estas cuestiones de mercado son súper complejas y hay toda una disciplina de ingeniería tributaria que es para especialistas, de verdad. Pero cuando uno ve abusos, son porque abusos que la ley permite o porque hay gente especializada en conseguir la elusión de impuestos de una determinada industria. Bueno, y estas 4 curvas a mí me interesan mucho que ustedes las tengan súper claras, porque son las principales estrategias de precio que uno puede tener cuando es actor de un mercado. ¿No? Se fijan acá, la demanda es como una curvita, ¿no? Acá esto lo saqué de un libro de Eduardo Contreras, en que hace este análisis que yo lo encuentro muy interesante. ¿Por qué? Si yo estoy entrando a un mercado, lo primero que tengo que hacer es penetrar el mercado. ¿Y cuál es la estrategia de penetración? Fijar un precio muy bajo. ¿Para qué? Para alcanzar una cuota de mercado que sea significativa. Acuérdense que esto es toda la industria. Entonces, si yo me sitúo en un precio bajo, como hizo WOM, ¿no es cierto? Yo puedo capturar una parte importante del mercado. Pero para eso tengo que tener muchas espaldas financieras, porque aquí prácticamente no voy a ganar plata. A ese precio yo no voy a ganar plata. Pero sí voy a ganar market share, que se llama, cuota de mercado. Cuando yo le vendo un producto a través de una multitienda, estoy haciendo esto también. ¿Por qué? Porque le tengo que vender barato a la tienda. ¿Para qué? Para que la tienda gane plata y para que la tienda me venda muchos artículos. Entonces, por muchos años, muchas empresas medianas y pequeñas le entregaban, cuando no existía el internet, no existía el delivery y todas estas cosas, le entregaba a las grandes tiendas porque era la única forma de darse a conocer en un mercado. Por supuesto, tenía que entregar aquí porque si no le entregaba barato, no le compraban. ¿No? Venga el otro. Y bueno, después la tienda obviamente vendía a otro precio. ¿Eh? Se comía todo el margen, en definitiva. La disposición a pagar que tenían los consumidores quedaba toda en la tienda. Y los fabricantes de las cosas que se exhibían ahí, les quedaba muy poco. Pero se daban a conocer, ¿te fijas? Entonces, muchos combinaban esto, tenían un set de tiendas propias, vendían un poquito más barato que Falabella, pero ganaban muchísimo. Decían, mire, mire el producto en Falabella, yo se lo vendo tanto, tanto menos. Pero él mismo le había vendido el producto a Falabella y Falabella lo vendía al doble. No sé si me explico. Si un producto yo lo vendía a 100 en Falabella, el Falabella se lo vendía a 200 al público, y si yo lo vendía a 180, a mí era muy buen negocio. ¿Ya? Entonces, esta es una estrategia muy dura, muy cara, de muchas espaldas financieras, pero es eficaz. Después hay una estrategia de escreme. En un momento determinado, cuando el producto aparece en vitrina, yo puedo cobrar mucho por él, porque es una novedad. Incluso se llama apreporté o avant, los precios de avant, ¿cómo se llama?
avance de temporada. El avance de temporada es la chica que tienen las grandes tiendas para vender productos nuevos que traen de mercados nuevos muchas veces y que son novedosos. La gente quiere la novedad, la moda, en fin, etc. Entonces, primero lo venden a ese precio, después lo bajan a este precio y consiguen cosechar mucho más mercado, porque hay mucha más gente dispuesta a pagar por un precio normal, no de avance de temporada. Ya cuando se terminaron de agotar en el segundo escalón, se van a la primera liquidación. ¿Ya? Y ahí vuelven a bajar los precios y entra más gente a comprar. Y al final hacen remate de liquidación y se van prácticamente al precio de penetración, un precio que está muy cerca del costo. Incluso a veces bajo el costo. Pero si tú compras ropa, por ejemplo, de invierno, al final de la temporada de invierno, compráis a la mitad o a un tercio del precio, lo mismo que si lo hubieras comprado en el avance de temporada, en marzo. Entonces, esto explica ¿cómo se llama? La estrategia de precio que se llama descreme. ¿Por qué se llama descreme? Porque yo me voy consumiendo todos los excedentes al consumidor, ¿te fijas? Si yo me fuera de golpe acá, el excedente al consumidor es todo este triángulo que queda debajo, todo este triángulo. Pero si me voy por acá, el excedente al consumidor es chiquitito. Son puros triangulitos chiquititos. No sé si me explico. Más o menos. Y bueno, acá está un poco lo que hablábamos de la competencia monopolística, cuando yo a un mismo producto le meto atributos. Pongamos que un auto de 1.6, un Toyota, yo lo vendo bajo la marca de Lexus, pero le agrego airbags, le agrego esto, le agrego lo otro, le pongo una radio, un CarPlay, no sé. Le pongo puras cosas bonitas y le doy otra terminación y le pongo una pintura mejor, etc. Bueno, el mismo motor, el mismo chasis y todo lo demás está al otro extremo sin ningún, no tiene aire acondicionado, no tiene tapas de ruedas, no tiene prácticamente lo que la ley exige nomás. Y entre medio puedo agregarle algunas cosas o quitar. ¿Te fijáis? Entonces, la gente percibe el valor en una forma distinta, porque tiene una marca distinta, porque tiene prestaciones distintas, terminaciones distintas, pero al final del día es la misma cuestión. ¿Ah? Claro que no es la misma, pero el producto que yo aproveché, ¿no es cierto?, era el mismo, originalmente. Y esa es otra técnica, ¿no es cierto? Técnica, no, estrategia de precio en la cual uno puede sacarle partido a un producto. Y después está la comparación. Esto también ocurrió mucho tiempo, como las grandes tiendas vendían, por ejemplo, refrigeradores Madensa, Fensa, o no sé de qué otra marca, Samsung. Entonces, el primero que traía la primera partida ponía este precio. Y iba un sapo andaba corriendo de local en local y le decía, oye, allá lo tienen a tanto. Ah, ya, bajemos los 200 pesos o 1000 pesos. Y así sucesivamente se iban comiendo el mercado, te fijas, en la medida que iban bajándolo de a poco. Y se quitaban mercado uno a otro, bajando el precio. ¿Por qué? Porque era el mismo refrigerador K24 245M. No sé, estoy inventando. Entonces el producto era el mismo, pero lo tenían a distintos precios en las tiendas. Y a veces, oye, se ponían de acuerdo también, yo creo. Subamos los precios porque hay pocos refrigeradores, ya subían todos los precios. Puras prácticas contrarias al consumidor, en definitiva. Pero así se estila el mundo del mercado. Y sería, pues. Así que quiero saber con cuánta gente estoy, si me quedé solo aquí. Espero que no. No. Sí, casi me quedé solo, 19, si fueron como 10. Bueno, chiquillos, voy a terminar de grabar.
Lo que pasa con estas clases que quedan grabadas, que, bueno, la gente tiene otras prioridades.